Plácido, llegamos a Ver para creer, 40 años de evolución de la música popular. Háblanos un poco de este trabajo que cierra, que concluye esta etapa de LCD Prames. Estos 20 años, 40 años desde que comenzó la aventura de Chicotén y 20 años desde que comenzó la aventura de los librotistas. Además con el Joaquín Pardinilla Sexteto. Fui al concierto del Principal, el concierto con el que presentaban su último trabajo, Guatizalema, el Sexteto de Joaquín, y me quedé sorprendido. Y entonces simplemente estaba escuchando y me daba la idea de que tenía que ser, si habíamos comenzado con un homenaje a Chicotén hace 20 años, teníamos que finalizar también con un grupo sorprendente, ¿no? Y fue sorprendente. A mí es uno de los... No es habitual entre la gente que se dedica a la música popular escucharles hablar de Ornette Coleman, del jazz, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que es una de las mejores formaciones que hay en España trabajando la música popular, ¿no? Joaquín Pardinilla. Y se lo propuse y rapidísimamente me dijeron adelante. Pero iban a ser 33 temas, uno por comarca. Y han sido 4 meses de trabajo, con excelentes arreglos de Joaquín y de Artigas, pero claro, en principio solamente iba a haber algunos colaboradores, Sí. pero al final los colaboradores se han multiplicado y que va a ser también una especie de homenaje a toda la gente que en 40 años ha trabajado. Por allá van a desfilar gente de Villanueva, de Cornamusa, de la Ronda de Voltaña, de todos los grupos, de todas las formas, y de toda la gente importante que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, ¿no? Porque es curioso, en estos momentos quizás sea la comunidad en toda España donde más y mejor se está trabajando la música popular, eso que hemos llamado evolución de la música popular.